Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Espero que esta lectura les esté gustando. Realmente es un libro muy interesante, fácil de comprender. Y si les está gustando, los invito a que me dejen sus comentarios, le den like a la lectura, la compartan y se suscriban a mi canal. Y que me sigan en mi Instagram. Martes y jueves estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. El día de hoy vamos a leer La guardadora de gansos, el logro de la autonomía. El hecho de conseguir la autonomía gracias a los propios padres es el tema de un cuento de los hermanos Grimm que llegó a ser muy famoso, La guardadora de gansos. Con algunas variaciones, esta historia puede encontrarse en casi todos los países europeos e incluso en otros continentes. En la versión de los hermanos Grimm, el relato comienza con estas palabras: Érase una vez una reina viuda que tenía una hija muy bella. Cuando llegó la fecha de la boda y la muchacha tuvo que partir hacia el país de su prometido, la madre le regaló gran cantidad de joyas y tesoros. Salió en compañía de una doncella montando sendos caballos. El de la princesa se llamaba Falada y sabía hablar. Cuando llegó la hora de partir, la reina se dirigió a un rincón apartado del palacio y se hizo un corte en un dedo. Salieron unas gotas de sangre y recogió 3 en un pañuelo. Al dárselo a su hija le dijo: «Guárdalo bien, hija mía, esto te ayudará a salir victoriosa de todos los apuros». Después de varias horas de camino, la princesa tenía sed y le dijo a su criada que le cogiera agua de un arroyo en su copa de oro. Pero ésta se negó diciéndole que bajara ella misma a beber porque ya no era su criada. Más tarde ocurrió el mismo incidente y cuando la princesa se inclinó para beber, perdió el pañuelo que su madre le había entregado. A partir de aquel momento se convirtió en una criatura indefensa. La doncella se aprovechó de la situación y obligó a la princesa a cambiar los vestidos y los caballos, haciéndole jurar que no hablaría de este cambio con nadie de la corte. A la llegada, el príncipe tomó a la criada por su prometida. Al preguntarle quién era su acompañante, pidió que le dieran algún trabajo, con lo que la princesa pasó a ayudar a un muchacho que cuidaba gansos. Poco después, la falsa novia le pidió a su prometido el favor de cortar la cabeza de Falada, porque temía que éste hablara y contara su secreto. Una vez cumplido este deseo, la princesa rogó que colgaran la cabeza del animal en un árbol del camino para verlo cada día al pasar. Cada mañana, cuando la princesa y el muchacho pasaban por allí para ir a cuidar de los gansos, la cabeza del caballo les saludaba tristemente. Si tu madre supiera lo sucedido, se le partiría el corazón. Una vez en el campo, la princesa se soltó la cabellera. Como era igual que el oro puro, el muchacho tuvo la tentación de cogerlo, lo que la princesa evitó llamando a una ráfaga de viento que se llevó el sombrero del chico, y éste tuvo que salir corriendo tras él. Lo mismo sucedió un día tras otro, hasta que el muchacho, harto de todo esto, se fue a quejar al rey. Al día siguiente, éste se ocultó detrás del árbol y lo observó todo. Por la noche, cuando la guardadora de gansos volvió a palacio, el rey le preguntó qué significaba todo aquel misterio, a lo que ella respondió que había prometido no contar sus penas a ningún ser humano. Tras mucho insistir, consintió en contárselo a una chimenea. El rey se escondió al otro lado y así pudo oír las palabras de la verdadera princesa. Al descubrir la verdad, se le entregaron las vestiduras reales y se invitó a todo el mundo a una fiesta espléndida, en la que la verdadera novia se sentó a un lado del príncipe y la impostora al otro. Al final de la comida, el rey le preguntó a la falsa princesa qué castigo daría a una sirviente infiel y embustera. La criada, sin sospechar qué se refería a ella, contestó: «Yo haría que la desnudaran, la metieran en una cuba llena de clavos y que 2 caballos la arrastrasen por las calles hasta morir». «Esto es, pues, lo que voy a hacer contigo», respondió el rey, y tras cumplirse esta sentencia, el príncipe se casó con su verdadera prometida y vivieron muchos años felices. Al principio de esta historia se expresa el problema de la sucesión de generaciones, cuando la reina manda a su hija a casarse con un príncipe de tierras lejanas, es decir, a vivir su propia vida independiente de sus padres. A pesar de las dificultades con que se encuentra, la princesa mantiene su promesa de no revelar a ningún ser humano lo que le ha ocurrido. Así hace gala de una gran virtud moral, que encuentra su recompensa en el final feliz. En este caso, los peligros a los que la heroína debe enfrentarse son de tipo interno. No ceder a la tentación de revelar el secreto. Pero el tema principal de este relato es la usurpación del personaje del héroe a manos de un impostor. La razón por la que esta historia y su tema principal se encuentran en todas las culturas es su significado edípico.
Aunque el personaje principal suele ser femenino, también podemos encontrar alguna versión en que el protagonista es del sexo masculino, como en el cuento inglés Roswell y Lillian. En este relato se envía a un muchacho a la corte de otro rey para que sea educado, lo que demuestra que el tema se refiere al proceso del desarrollo, maduración y autonomía de la persona. Al igual que en La guardadora de gansos, durante el viaje, el criado obliga al muchacho a intercambiar sus papeles. Al llegar a la corte del país lejano se toma al usurpador por el príncipe, el cual, aun siendo degradado al papel de sirviente, conquista el corazón de la princesa. Gracias a la ayuda de personajes benévolos, se desenmascara y se castiga duramente al usurpador, mientras que el príncipe recupera el lugar que le corresponde. El argumento de estos dos cuentos es esencialmente el mismo, porque el usurpador pretende en ambos ocupar el lugar del protagonista en la boda, con la única diferencia del sexo del héroe, lo que nos hace pensar que este detalle no es muy importante. Al fin y al cabo, la historia trata de un problema edípico, que encontramos tanto en la vida de los niños como en la de las niñas. La guardadora de gansos simboliza dos facetas opuestas del desarrollo edípico. En un primer nivel, el niño cree que el padre del mismo sexo es un impostor, que ocupa equivocadamente su lugar en los sentimientos del progenitor del sexo opuesto, el cual prefería tenerle a él como cónyuge. El pequeño sospecha que el padre del mismo sexo, gracias a su astucia, ya estaba allí antes de la llegada del niño, le ha engañado en cuanto a sus derechos y tiene esperanza de que mediante la intervención de un ser superior, las cosas se arreglarán y él llegará a ser el cónyuge del progenitor del sexo opuesto. Este cuento constituye también una guía para que el niño supere el primer estadio edípico y pase al siguiente, en el que sus deseos se vean sustituidos por una visión más adecuada de su situación real durante la fase edípica. Al ir aumentando su madurez y capacidad de comprensión, el niño comienza a entender que la idea de que el padre del mismo sexo le haya arrebatado su lugar no concuerda con la realidad. Se da cuenta de que es él el que desea ser el usurpador, es él el que quiere ocupar el lugar del progenitor. La guardadora de gansos advierte de que es mejor abandonar estas ideas porque quien consiga durante un tiempo usurpar el lugar del verdadero cónyuge recibirá un terrible castigo. La historia demuestra que lo mejor es aceptar el papel que el niño desempeña antes que intentar usurpar el del progenitor por mucho que desee hacerlo. Podemos preguntarnos si para los niños hay alguna diferencia en el hecho de que el personaje principal de esta historia suele ser del sexo femenino. Lo que sucede en realidad es que este relato impresiona a todos los niños, sea cual sea su sexo, porque a nivel preconsciente comprenden que se trata de problemas edípicos que sienten muy próximos a sí mismos. En uno de sus poemas más famosos, Alemania, un cuento de invierno, Heinrich Heine habla de la profunda impresión que le causó la guardadora de gansos. Dice: «¿Cómo latía mi corazón cuando mi vieja niñera me contaba que la hija del rey en tiempos remotos se sentaba junto a un solitario matorral, mientras resplandecían sus doradas trenzas, trabajaba de guardadora de gansos y al atardecer, cuando devolvía los gansos y pasaba por la puerta del corral, sus lágrimas se deslizaban en un penoso llanto». La guardadora de gansos lleva implícita a sí misma la moraleja de que el progenitor, incluso tratándose de un ser tan poderoso como una reina, no puede hacer nada para asegurar el desarrollo del niño hacia la madurez. Para convertirse en sí mismo, la criatura debe enfrentarse por sí solo a duras pruebas. No puede depender del padre para que éste acuda a salvarlo de las consecuencias de su propia debilidad, puesto que ni los tesoros ni las joyas que la madre entrega a la princesa le sirven de mucho. Esto nos puede hacer pensar que lo que los padres dan a sus hijos en términos de bienes materiales no constituye ayuda alguna si ellos no saben usarlo correctamente. Como último regalo y más importante, la reina le entrega a su hija el pañuelo con las 3 gotas de su propia sangre. No obstante, la princesa lo pierde también a causa de su negligencia. Más adelante, cuando hablemos de Blancanieves y de la Bella Durmiente, discutiremos el hecho de que las 3 gotas de sangre sean un símbolo del logro de la madurez sexual. Al partir la princesa para casarse, es decir, para dejar de ser doncella y convertirse en mujer y esposa, al dar su madre más importancia al regalo del pañuelo con la sangre que al del caballo que habla, no parece descabellado imaginar que estas gotas de sangre esparcidas sobre un pedazo de tela blanca simbolicen la madurez sexual, un vínculo especial forjado por una madre que prepara a su hija para la actividad sexual. Así pues, el hecho de que la princesa pierda la prenda mágica, la cual, de haberla conservado, la hubiera protegido del impostor, nos hace pensar que, en el fondo, no estaba preparada para convertirse en una mujer,
Podríamos imaginar que esta pérdida negligente es un lapsus freudiano, en el sentido de que evita lo que no desea, la pérdida inminente de la virginidad. Como guardadora de gansos, su papel pasa a ser el de una joven doncella, cuya falta de madurez se acentúa por el hecho de tener que ayudar a un niño a cuidar de los gansos. Sin embargo, la historia demuestra que el permanecer en un estadio de inmadurez, cuando ha llegado el momento de superarlo, puede ser origen de una tragedia para uno mismo y para los que están cerca, como ocurre con el fiel caballo Falada. Las palabras que Falada pronuncia 3 veces como respuesta al lamento de la princesa cuando pasa junto al caballo. Oh, Falala, tú que aquí cuelgas. No son tanto un lamento por el destino de la muchacha como la expresión de la pena que sentiría su madre. Lo que implican estas palabras es que, no solo por ella misma, sino también por su madre, la princesa tiene que dejar de aceptar pasivamente todo lo que le sucede. La importancia de estas 3 gotas de sangre dentro de esta historia se demuestran por el hecho de que una versión alemana encontrada en Lorena se titula El pañuelo y las 3 gotas de sangre. Es una versión francesa. El regalo con poderes mágicos es una manzana de oro, reminiscencia de la manzana de Eva que representa la experiencia sexual. También es una acusación velada de que si la princesa no hubiese actuado tan irreflexivamente, al dejar caer el pañuelo y al permitir que su criada la dominara, Falada no hubiera muerto. Todo lo malo que está ocurriendo es culpa de la princesa porque no consigue afirmar su personalidad. Ni siquiera el caballo que habla puede ayudarla a salir de su difícil situación. La historia pone un énfasis especial en las dificultades con que uno se encuentra durante su viaje por la vida. Logro de la madurez sexual, conquista de la independencia y de la autorrealización. Tienen que superarse los peligros, resistirse las pruebas y tomarse decisiones, pero el cuento nos muestra que si uno permanece fiel a sí mismo y a sus propios valores, por muy desesperada que parezca una situación, siempre habrá un desenlace feliz. Y por supuesto, en cuanto a la solución de los conflictos edípicos, la historia acentúa el hecho de que usurpar el lugar de otra persona por el simple deseo de hacerlo lleva a la destrucción del usurpador. La única manera de conseguir la propia autonomía es a través de las propias acciones. Podríamos comparar una vez más la profundidad de este cuento breve. No ocupa más de 5 páginas impresas, con una historia moderna de la que ya hemos hablado y que ha tenido una aceptación considerable. La pequeña locomotora que lo consiguió. Este relato estimula también al niño a creer que si se esfuerza lo suficiente acabará por vencer todas las dificultades. Estas y otras historias semejantes sirven para dar esperanzas al niño, con lo que no cumplen más que un objetivo bueno pero muy limitado. Sin embargo, no mencionan en absoluto los deseos y ansiedades inconscientes y profundos del niño, y en un último análisis vemos que son estos elementos inconscientes los que impiden que el niño tenga confianza en lo que la vida puede proporcionarle. Este tipo de historias no le muestran ni directa ni indirectamente sus ansiedades profundas, ni le ofrecen alivio alguno en cuanto a la presión que estos sentimientos ejercen sobre él. Contrariamente al mensaje de la pequeña locomotora, el éxito por sí solo no ayuda a vencer las dificultades internas. Si así fuera, no habría tantos adultos que se esfuerzan sin darse por vencidos, hasta que consiguen sus objetivos externos y cuyas dificultades internas siguen sin solucionarse a pesar de su éxito. El niño no teme simplemente el fracaso como tal, sino como parte integrante de su angustia. No obstante, esto es lo que los autores de estas historias parecen creer. Quizá porque esta es la esencia de los temores de los adultos, las desventajas que el fracaso acarrea desde una perspectiva realista. La angustia que el niño experimenta ante un fracaso se centra en la idea de que, si no consigue algo, será rechazado, abandonado y completamente destruido. Por lo tanto, solo será correcta desde el punto de vista psicológico, con que el niño considera las consecuencias de su fracaso. Una historia en la que algún ogro o personaje perverso amenaza al héroe con destruirlo si no consigue demostrar que es lo suficientemente fuerte como para vencer al usurpador. El niño experimenta el éxito final como algo carente de sentido. Si sus angustias inconscientes no se resuelven al mismo tiempo, en el cuento de hadas se simboliza este hecho mediante la destrucción del personaje malvado. Si faltara esto, el final del héroe que recupera el lugar que le corresponde no sería completo, puesto que, si el mal continuara existiendo, habría una amenaza constante y el desenlace no sería todo lo feliz que se esperaba. Los adultos tienden a creer que el castigo cruel de una persona malvada en los cuentos entristece y asusta innecesariamente a un niño. Sin embargo, lo que ocurre es precisamente todo lo contrario. Esta consecuencia final le demuestra
que el castigo es adecuado al crimen cometido. El pequeño suele tener la sensación de que los padres y el mundo en general lo tratan injustamente, y parece que no se puede hacer nada por evitarlo. Basándose en esas experiencias, el niño quiere que los que le engañan y degradan, como la criada impostora engaña a la princesa de esta historia, sean duramente castigados. Si no ocurre así, el niño cree que nadie lo protege seriamente, y cuanta mayor dureza se emplee contra las personas malvadas, más seguro se sentirá el niño. Es importante señalar en este caso que es el propio impostor el que pronuncia su sentencia. Al igual que tomó la decisión de ocupar el lugar de la princesa, la criada escoge también la manera en que será destruida. Ambos hechos son consecuencia de su perversidad, que le hace inventar un castigo enormemente cruel, el cual no le viene infligido, pues, desde el exterior. El mensaje que se nos transmite es que las malas intenciones conducen a la perdición de la persona malvada, que las tiene. Al escoger 2 caballos blancos, la impostora muestra su culpabilidad inconsciente por haber hecho matar a Falala. Al ser el caballo en el que una novia acudía a su boda, se puede suponer que era blanco, color que representa la pureza, por lo que parece adecuado que sean 2 caballos blancos, los que venguen a Falala. El niño capta todo esto a un nivel preconsciente. Ya hemos hablado anteriormente de que el éxito en las tareas que el mundo externo nos plantea no es suficiente para solucionar las presiones internas. Por lo tanto, un niño requiere sugerencias sobre los otros esfuerzos que debe realizar. A un nivel superficial podría parecer que la guardadora de gansos no hace nada para cambiar su destino y que sus problemas solo se solucionan gracias a la intervención de fuerzas benévolas o de la casualidad, que da lugar a que el rey descubra su secreto. No obstante, lo que el adulto puede ver como algo insignificante, el niño lo percibe en cambio como un logro considerable, puesto que él tampoco puede hacer mucho para modificar su destino en un momento dado. El cuento de hadas sugiere que no son las grandes hazañas lo que cuenta, sino que debe producirse un desarrollo interno para que el héroe conquiste la verdadera autonomía. La independencia y la superación de la infancia exigen un desarrollo de la personalidad, no un progreso en una tarea determinada o una lucha constante con las dificultades externas. Ya se ha discutido la manera en que la guardadora de gansos proyecta los 2 aspectos de la situación edípica, la sensación de que un impostor ocupa el lugar que corresponde al niño y el reconocimiento posterior de que es él quien desea usurpar la posición que en realidad le corresponde a un progenitor. La historia saca también a colación los peligros que acarrea una dependencia infantil prolongada en exceso. La heroína, en un primer momento, transfiere su dependencia de la madre a la criada, y lo hace tal como se le indica, es decir, sin reflexión alguna. De la misma manera que un niño no quiere abandonar su dependencia, la guardadora de gansos fracasa también al adaptarse a los cambios de situación. La historia nos dice que es precisamente el fallo de su comportamiento. El aferrarse a la dependencia no la ayudará a conquistar una cualidad humana superior. Si se lanza al mundo, cosa que simboliza el hecho de que la princesa abandone su hogar para dirigirse a un reino lejano, debe llegar a ser independiente. Esta es la lección que la princesa aprende mientras cuida gansos. El muchacho que la ayuda en su cuidado de los gansos trata de dominarla, como hizo la criada en el viaje a su nuevo hogar, motivado únicamente por sus deseos. No toma en cuenta la autonomía de la princesa. Durante el cambio que la alejaba de su casa, ella permitió que la doncella la obligara a coger su propia copa de oro. Más tarde, cuando la princesa está sentada en el prado peinando su cabellera, las trenzas que en el poema de Heine resplandecían doradas, el muchacho pretende coger un mechón de su pelo, apoderarse, por así decirlo, de una parte de su cuerpo, pero esta vez no lo permite. Ahora sabe cómo defenderse de él. Antes tenía demasiado miedo de la cólera de la criada como para enfrentarse a ella, pero ahora sabe que no debe consentir que el muchacho la domine por no ceder ante sus deseos. El énfasis que pone la historia en que la copa y el pelo de la muchacha eran de oro llama la atención del oyente en cuanto a la importancia de las reacciones diferentes que ella experimenta frente a situaciones similares. Es precisamente la cólera que el muchacho siente cuando la guardadora de gansos se niega a obedecer sus órdenes, lo que le lleva a quejarse ante el rey, y de ahí se llega rápidamente al desenlace de la historia. El punto culminante de la vida de la heroína es la afirmación que hace de sí misma al sentirse menospreciada por el chico. La princesa, que no se había atrevido a enfrentarse a la criada cuando se negó a obedecerla, ha aprendido lo que requiere el logro de la autonomía. Esto se confirma además por el hecho de no romper la promesa que su doncella le había hecho formular subrepticiamente.
Se da cuenta de que no debería haberla pronunciado, pero una vez lo ha hecho, debe cumplirla. No obstante, esto no evita el hecho de que confíe su secreto a un objeto, de la misma manera que un niño se siente liberado cuando expresa sus vivencias ante algún juguete. La chimenea, que representa las excelencias del hogar, es un objeto adecuado para confesar sus desventuras. En el relato de los hermanos Grimm, la chimenea se convierte en un horno o una cocina, que siendo los lugares en que se prepara la comida, representan también una seguridad básica. Pero lo esencial es que mediante la afirmación de su dignidad y de la inviolabilidad de su cuerpo, negativa de la muchacha ante el deseo del chico, se llega a un final feliz. El personaje malvado solo puede pensar en intentar ser o parecer alguien que en realidad es otra persona. La guardadora de gansos aprendió que es mucho más difícil ser uno mismo, pero solo así conseguirá la plena autonomía y cambiará su destino. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Los espero el próximo viernes para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.